Queridos amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie de la naturaleza del hombre. El día de hoy les traemos la continuación del tema de la semana pasada, Me guardaré para ti. La castidad nunca debió pasar de moda. Y hoy vamos a hablar de la sexualidad y la psicología humana. Y aprovecho también para darle la bienvenida a Itamar, que nos acompaña en este tema. Gracias y bienvenida a todos para este nuevo tema. Bueno, aprovecho también para disculparme con ustedes. La semana pasada no publicamos. Fue una semana un poquito complicada y bueno, excepcionalmente no lo hicimos, pero les agradecemos por su fidelidad, les agradecemos por su interés. Vamos a lanzarnos en el tema, pero antes de eso yo quisiera recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Bueno, vimos un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero no quiero gastar el tiempo, todo el tiempo en el resumen, porque ustedes pueden retomar el video en YouTube, pero la semana pasada hablamos acerca del el proceso de el desarrollo de la empatía, ¿sí? Y cómo la hipersexualización en la infancia hace que el niño pierda la capacidad de empatía a la edad adulta. Es decir, pierde su desarrollo normal de la empatía a la edad adulta. Hablamos también del fenómeno Lolita. Hablamos del fenómeno Lolita, que está ligado directamente con la hipersexualización. Y el tema de hoy vamos a decir que es una continuación de lo que empezamos ya la semana pasada. Y yo quisiera hablar del instinto, porque hoy en día muchos hablan del instinto animal, ¿no? Inclusive en Francia hay un personaje, es un jugador de rugby, que se dejó crecer la barba así y le dicen el animal, tiene sobrenombre el animal, y dice que él dice que tiene instinto animal, entonces, y lo usan como un símbolo de ese instinto animal en el ser humano. Entonces, quisiera tocar un poco el tema del instinto, porque muchas personas dicen, lo que pasa es que yo no puedo ir en contra de mis instintos. Entonces, ¿qué es esto del instinto animal? Y bueno, sobre el asunto del instinto animal en el hombre, hay algunos autores que han escrito bastantes. Y hay uno que se marca bastante, es Scheller, y que escribió el puesto del hombre en el cosmos. Este libro es un libro en el cual se presenta al ser humano como un animal, pero un poquito más desarrollado, ¿sí? Es decir, y como animal sigue siendo regido por instintos. Y Scheller explica una cantidad de cosas a través de esto. Bueno, hay escuelas en psicología que continúan pensando que el ser humano se rige por instinto. Vi este artículo de una revista en internet acerca de la obra de Scheller. Me llamó mucho la atención y es un artículo de la Universidad Pontífica Javeriana, que es una universidad católica. Y me llamó mucho la atención y por eso quise compartirlo con ustedes. Se encontrarán en los comentarios de este video, encontrarán también el vínculo para si quieren consultar el artículo completo. Obviamente nosotros no nos alineamos completamente con este punto de vista, pero es interesante lo que ellos dicen acá. Y yo quisiera invitar a Itamar que nos haga la lectura de este pequeño artículo. En el puesto del hombre en el cosmos, Scherer presenta el instinto como conducta predominante en el actuar de los animales y de igual modo observa que el hombre, en cuanto ser psicofísico, también lo posee y realiza acciones instintivas. La diferencia entre el hombre y el animal es el espíritu, ausente en el segundo y presente en el primero, por lo cual puede actuar racionalmente. En el hombre se encuentran todos los grados del ser psicofísico, incluyendo el instinto, pero a diferencia de los animales, que actúan instintivamente y para la satisfacción de sus impulsos, el hombre actúa de modo racional e inteligente, además de tener una primacía sobre sus impulsos. Mientras el actuar animal se caracteriza de ser instintivo, el del hombre es espiritual. Desde este punto de vista, el ser humano podría expresar algún rasgo del instinto o más bien podría actuar instintivamente dadas las circunstancias que le corresponden a la manifestación de su instinto. Pero, por otro lado, no es propio al hombre actuar instintivamente, sino racionalmente. De este modo encontramos un problema en el pensamiento de Scheller. ¿Está presente el instinto en la conducta racional humana? Entonces, es una pregunta muy interesante. El asunto del instinto es algo que ha invadido, ¿no?, las redes sociales, las publicidades. No sé si ustedes hayan visto, por ejemplo, durante muchos años los vestidos de mujer en falsa piel de leopardo era considerado como algo muy sexy, hoy en día ya está más bien pasado de moda, pero el hecho de mostrar
tener ropas íntimas con motivos animales llevaba a pensar en el instinto salvaje. Sí. Entonces se hacía mucho énfasis en la parte instintiva. También como la sexualidad estaba ligada, según Claro, ellos, a algo salvaje, bestial, entonces también lo ligaban a eso. es que la sexualidad animal es instintiva. La sexualidad animal es una necesidad de reproducirse y es instintiva. Retomo pues la pregunta que hace el autor de este artículo, es que la sexualidad del hombre es instintiva. Es una pregunta, pero bueno, vamos a analizarlo según nuestro modelo, lo que hemos comprendido nosotros acerca de la naturaleza y la psicología de los seres humanos. Ahora, vamos a hablar de las diferentes facultades que ya hemos presentado bastante en los otros temas. Si les causa, digamos, dificultad esos términos, yo les invito a que vuelvan atrás en los videos desde el primero en adelante y hablamos bastante acerca de las diferentes facultades. Vamos a dar una pequeña definición. Las facultades morales son todo lo que son reglas, todo lo que es bueno o malo, nuestra educación, ¿sí? Los principios morales de la familia, los principios morales de la sociedad, principios morales religiosos. Los 10 mandamientos hacen parte de las facultades morales. Las facultades intelectuales, toda nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de raciocinio, nuestros conocimientos intelectuales, la cultura general, nuestros conocimientos de un oficio, de un arte, hace parte de las facultades intelectuales. Y las facultades físicas o inferiores es todo lo que está relacionado con nuestro campo puramente emocional. Instintivo. Vamos a decir que si tenemos una parte instintiva, esa parte instintiva está directamente ubicada en esa parte. Entonces Itamar dijo instintivo. Ahora, las facultades físicas o inferiores también se llaman facultades animales. Tiene que ver con el instinto. Entonces, vamos a analizar, digamos, cómo está constituido el ser interior de un animal. En el artículo anterior dice no tiene espíritu. Tenemos que definir qué es espíritu. Sí. Y vemos que hay personas que han escrito muchas cosas acerca de los animales, pero realmente nunca han tenido una relación cercana con un animal. Entonces, habría que definir. Sería falso decir que el animal no tiene sentimiento o no tiene inteligencia propia. Tiene inteligencia, entonces el animal está equipado de las mismas facultades que nosotros, solamente que las proporciones son diferentes. Exacto. Entonces aquí tenemos un animal, bueno, yo creo que un caballo, pero hubiera podido ser un perrito. En función del animal, las proporciones son diferentes. Por ejemplo, un elefante tiene más facultades morales y más facultades intelectuales. ¿Sí? Según la especie, un delfín también, etcétera, etcétera. Entonces, ellos también tienen eso, solamente que no tienen suficiente capacidad de raciocinio, es decir, que la mayor parte de su comportamiento va a ser naturalmente instintivo. Entonces, obra por instinto, las facultades inferiores dominan. Esa es la naturaleza del animal. Nosotros vemos, por ejemplo, los que tenemos perritos, no es que los perritos reaccionan como un niño de 5 años. Cuando tienen juguete nuevo, ¿Sí? se lo quieren jugar con ese juguete. Y nos causa mucha gracia porque ese comportamiento de 5 años, pues obviamente es el comportamiento de un ser humano inmaduro. Un niño de 5 años es emotivo, es instintivo, digámoslo así, y se guía mucho por las facultades inferiores. Entonces, mucha cuestión emocional, mucha cuestión de impulso. El animal funciona básicamente de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con una persona que está en desequilibrio de sus facultades mentales? Pues va a tener las facultades físicas más desarrolladas que las facultades morales e intelectuales. Exactamente, exactamente. Y aquí tenemos un esquema que ilustra, bueno, las proporciones, digamos que dependen de cada caso. Sí. Sí, y de paso, en psicoanálisis se hace un estudio de esos parámetros para determinar si la persona tiene un desequilibrio en su personalidad. Y una persona que obra básicamente por su instinto, digamos, si es que podríamos decirlo así, que obra básicamente empujada por sus facultades inferiores, sus decisiones van a estar basadas más en impulsos que en otras cosas, ¿no? Entonces, la sexualidad, tal como se la presenta hoy en día en la sociedad, es una sexualidad instintiva, basada en impulsos, el deseo, la satisfacción del deseo personal. Es una relación egoísta. Y tenemos el último modelo, que sería, no sé, Itamar, si nos puede comentar. Sí, es de
modelo de una persona bien equilibrada con las facultades superiores que dominan las facultades inferiores, Exacto. sin que por lo tanto las facultades inferiores sean inhibidas. No hay que inhibir nuestras facultades inferiores. O ¿Por sea, qué? podemos ver ahí en el dibujo que están presentes, pero no son las que dominan, Exacto. Las dominantes serían facultades morales e morales e intelectuales. intelectuales. Entonces, una persona bien equilibrada tiene un sentido del humor, ¿cierto? Sí, claro. Pero bueno, el sentido del humor hace parte de las facultades físicas o facultades inferiores. Una persona bien equilibrada puede tener sentimientos, puede expresar, digamos, tristeza frente a una situación. Sí. Sí, no Pues es un robot, no es un tiene robot, emociones, ¿no? tiene emociones, exacto. Entonces, las emociones también definen lo que nosotros somos. Todo es una cuestión de equilibrio. Cuando se habla de equilibrio, se habla de proporciones. Entonces, hay personas que tienen demasiado restringidas las facultades inferiores y ahí también se habla de desequilibrio. ¿Sí? Claro, porque las facultades inferiores tienen su Mm, lugar, como ya hemos mm. dicho anteriormente. Yo diría que la empatía, nuestra capacidad de empatía es una cuestión de equilibrio también de facultades inferiores y superiores. Sí, Porque si nosotros somos demasiado llevados sobre las facultades intelectuales y facultades morales, pero vamos a llegar a ser duros e incapaces de comunicar con el otro. es que el llegar a la empatía es un estado de equilibrio, porque puedes bascular muy fácilmente entre la simpatía y la apatía. Exacto, Y a veces uno vacila entre esos dos opuestos y nos cuesta llegar a un estado de equilibrio que sería la empatía. exacto. Y ese estado de equilibrio es algo que se aprende, ¿no? Es algo que Claro. requiere un trabajo bastante intenso. Yo quisiera invitarles a que leamos este texto del libro La conducción del niño, página 419, párrafo 2. Algunos reconocerán el mal de las prácticas pecaminosas y, sin embargo, se disculparán diciendo que no pueden vencer sus pasiones. Esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleva el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2:19. ¿Por qué existe esta debilidad? Es porque las propensiones animales han sido fortalecidas por el ejercicio hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores. A los hombres y mujeres les faltan principios. Están muriendo espiritualmente porque han condescendido durante tanto tiempo con sus apetitos naturales que su dominio propio parece haber desaparecido. Las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas y la que debería ser la facultad dominante se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. Se mantiene al alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agotado la prosperidad espiritual. Entonces, aquí vemos, este texto es bastante importante, ¿no? Eh, hace algunos días me invitaron a un evento para el trabajo y nos regalaron unos, ¿cómo se llama esto? Un Suéter. suéter, sí, sí, un Bueno, polo. Y entonces me dijeron, ¿y este qué talla es? Yo le dije, yo creo que yo soy L, vamos a ver. Entonces me lo puse y claro, me quedó bien. Y habían otros que se trataban de poner el L y no les entraban los brazos, unos brazazos así. Entonces yo me quedé mirando a un señor que es conocido. Le dije, "Ah, demasiado ejercicio". Y me dijo, sí, sí, sí. Le dije, me cambio aquí, falta, mire, todavía queda espacio. Sí. Entonces, efectivamente, así como los músculos se desarrollan con el ejercicio, también las facultades se desarrollan con el ejercicio. Hay personas que tienen un desequilibrio de sus facultades porque ejercen más las facultades inferiores que las que las facultades facultades superiores. superiores. A ver, me han hecho muchas veces la reflexión de que yo hablo demasiadas cosas intelectuales. Y bueno, tal vez sea verdad, que hablo demasiadas cosas intelectuales, pero es que es importante hablar de cosas intelectuales. ¿Ustedes qué piensan? Es muy importante. Es que ahora en las iglesias podemos ver que la mayoría de las predicaciones que se hacen es puro sentimentalismo. Sí, Aunque sea verdad, no es que sea falso, pero solo se habla de el sentimiento. La gente se siente como que embriagada por ese sentimiento claro. y puede cambiar, pero no es.
No es O sea, estable, es solo emociones. Y un cambio no puede ser basado solo en emociones. hay predicadores que llenan iglesias, estadios completos, y las predicaciones son muy bonitas, y la gente llora y dice, yo me entrego a Dios, ya dejo todo, y se lanzan. Y claro, el éxito para el predicador, una cosa maravillosa. En 3 meses la persona volvió como estaba antes. Claro. Porque pasó la emoción y no quedó nada. Es como pasión, pasión. Exacto. Entonces, esto se trata de ejecutar nuestras capacidades de entender los temas, colocarlos en una línea, a decir, intelectual, pero también en un campo moral. Y yo creo que el sentimiento Mm. llega después, al entender las cosas. Sí, yo digo a menudo que el sentimiento es la cereza en el pastel. Sí. Lo más importante es el pastel Pero aunque esa cereza llega después, y la porque cereza puede llegar al después. entender los textos, al poner en práctica, al usar nuestras facultades superiores, uno llega a entender bastantes cosas y uno llega a entender la profundidad del amor de Dios y aún así Exactamente. falta mucho. Y aún así falta mucho. Bueno, yo les propongo que leamos otro texto, también está en relación con esto, es un texto muy importante, aquí tenemos un dibujo que habla bastante de lo que dice el texto, quiero invitarle a Itamar que nos lo lea. Los solemnes mensajes del cielo no pueden impresionar con fuerza el corazón que no está fortificado contra la práctica de este vicio degradante. Los nervios sensibles del cerebro han perdido su tonicidad por la excitación mórbida destinada a satisfacer un deseo antinatural de complacencia sensual. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y con resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. En consideración de estos hechos, cuán importante es que los ministros y la gente que profesan piedad se conserven sin mancha de este vicio degradante. Están follas de los testimonios, Tomo uno. tomo uno, página 254 y en Conducción del Niño, eh, página 420, párrafo 1. Este pasaje es bastante interesante y que les digo una cosa, este pasaje, la autora está hablando del vicio de la masturbación, que es un problema tanto para la vida espiritual como para la vida familiar y la vida afectiva. Entonces, muchas personas toman el asunto de masturbación, dicen, bueno, eso es normal, ¿sí? Lo que dice la mayoría de la gente del mundo dice, normal, la masturbación, todos se masturban, ya. Pero la verdad es de que la masturbación es uno de los elementos que indican la corrupción en la que vive este mundo. Y este tipo de actividades producen una degradación de nuestra capacidad de relacionarnos con Dios. Es por eso que es pecaminoso, porque uno está desarrollando una sexualidad fuera de marco. Si es un joven, pues todavía no es el tiempo. Si es un adulto, pues no es el marco en el que lo debe hacer. Y dos, está destruyendo nuestra capacidad física de relacionarnos con el cielo. Aquí aprendemos bastantes cosas interesantes acerca de la naturaleza del hombre en este texto. El sistema nervioso es el medio que utiliza el cielo para comunicarse con nosotros. Y eso para muchos es algo que ignoraban. Aquí tenemos un dibujo de la naturaleza humana y vemos cómo hay un primer círculo. Ese círculo azul representa el cerebro. De hecho, todos los nervios faciales, Uh-huh. bueno, digo los nervios del cráneo, tienen raíz en el cerebro. Exacto, En francés como el bulbo raquídeo. en el bulbo raquídeo. Sí. Bulbo raquídeo. Todos tienen el nacimiento a partir Exactamente. del cerebro. Y todos esos nervios están en relación con o sea, conectados a nuestro cerebro, y nuestro cerebro está conectado con las facultades inferiores. Eso es importante. La conexión directa se hace con las facultades inferiores y las facultades superiores utilizan las facultades inferiores como medio de comunicación al exterior. Por eso que nosotros necesitamos desarrollar también nuestras facultades inferiores, pero no de una manera pervertida, de una manera sana, porque nuestra capacidad de comunicar, nuestra capacidad de crear vínculos con los demás
está ligado con el desarrollo también, el desarrollo equilibrado y sano de nuestras facultades inferiores. Acerca también de este problema de la masturbación y la hipersexualización de los jóvenes y los niños, es lo que dice este texto en Conducción del Niño, página 420, párrafo Y 2. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 392. Gracias. El efecto de tales hábitos degradantes no es el mismo en todas las mentes. Hay algunos niños que han desarrollado mucho las facultades morales y que al relacionarse con niños que practican la masturbación se inician en este vicio. El efecto en los tales con demasiada frecuencia es volverlos melancólicos, irritables y celosos. Sin embargo, los tales quizá no pierdan su respeto por el culto religioso y quizá no muestren una incredulidad especial en cuanto a las cosas espirituales. A veces sufren agudamente de remordimiento y se sienten degradados ante su propia vista y pierden su respeto propio. Nosotros vemos de que eso tiene un impacto directo en la salud de los niños. La melancolía, ¿por qué la melancolía? Melancolía, depresión, tristeza. Está ligado a lo que dice después de que pierden su respeto. Pierde su respeto propio, pero también, en general, este vicio está relacionado con una hipersexualización precoz que lleva a algo que dijimos también la semana pasada, es el aislamiento social. Porque mismo si la persona está en interacción con otros seres humanos, mismo si llega a tener relaciones con otros seres humanos, se siente solo. Porque no hay comunicación, no hay empatía. Entonces, ese vínculo no se crea y el niño se siente melancólico. Es irritable, ¿por qué? Porque, como lo explicamos en el texto anterior, el sistema nervioso está perturbado, está irritado. Y celosos, ¿por qué? Los celos vienen de la inseguridad. ¿Será que me aman? ¿Será que no me aman? ¿Cómo yo me voy a posicionar? Porque entraron en un sistema no empático, sino en un mecanismo de buscar agradar a todo precio. Entonces, esto causa serios desequilibrios mentales y serios problemas también, obviamente, espirituales. Ahora, hay algo que lo que yo les quería hablar desde hace algún tiempo. Es un tema, digamos que es un tanto controversial, ¿sí? Es un tema en el que muchos no están de acuerdo y que está basado en los trabajos está basado en los principios del psicoanálisis, ¿sí? Psicoanálisis que hoy en día se enseña menos y menos en las universidades. Y es el tema de la tipificación sexual. ¿Qué es esto del proceso de tipificación sexual? Tamar, ¿qué sabes tú de ese proceso? Es un modelo, como una copia en el cual el niño pues va a observar al padre que se le parece más físicamente, biológicamente, y va a hacer como una copia. Bueno, entonces en ese caso, Itamar nos va a explicar el modelo. Ok, veo que lo entiende bastante bien. Entonces vamos a colocar primero que todo los símbolos del modelo. Ok, Pues tenemos en primero amor, ágape y eros, entonces vemos un corazón con la mezcla de azul y rojo. ok. Después tenemos el amor ágape, que es el corazón azul. Y después tenemos el amor eros, y solamente eros, que es rojo. ¿Y qué pasa con el amor eros cuando está solito? Pues ¿Qué ya dice? no hay capacidad de empatía también. ¿Y qué dice aquí? Ah, que el otro es un objeto sexual. Exacto. Entonces, esas dos flechas representan el desarrollo normal de la sexualidad. Ujú, Y pues la igualdad físicamente, lo que decía, el adulto es un modelo para el niño. ujú. Entonces, el niño ve al adulto y dice, yo soy como, si es un varoncito, dice, yo soy como mi papá físicamente, Me parezco, entonces mi papá es mi modelo. claro. ¿Ok? Entonces, Va a aprender todo lo que es comportamiento, a veces incluso la forma de caminar. sí. Muy bien. Inclusive el niño que toma la cartera de su papá dice, Ah, bueno, yo me voy para el trabajo, a la la oficina, corbata. sí, se pone la corbata. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer dos modelos, un modelo masculino y femenino, ¿cierto? Ya. Vamos a empezar por el masculino, no es por machismo, lo hice así, no me acusen de machismo, por favor. Entonces, ¿qué Entonces pasa? vemos el amor eros y ágape,
que hay entre el esposo y su esposa. Entonces, el esposo conoce a una A mujer. una mujer, se ¿Cierto? casan y pues hay Vemos que ahí amor tiene el eros amor eros más y ágape. agape. Muy bien. Y como resultado viene ¿qué? El niño, Un niño. un niño. En este caso, un niño varón. Entonces ahí va a ver la comparación, o sea, física que hay que tiene con su papá. Ujú. Entonces va a ser como un modelo. Un modelo. Y de ahí va a copiar ciertas cosas, pero lo que va a sentir por su madre es amor ágape. Exacto. Porque si el niño es bien desarrollado, entonces todavía no resiente lo que es el eros. Exacto. Entonces el niño va a desarrollar amor ágape por su madre. Y es como lo que hicimos la semana pasada, que empieza un proceso que va a durar toda la vida de desarrollo de la capacidad De de empatía. empatía. Muy bien. Entonces, cuando el niño, bueno, ya esto fue lo que vivió en su En su infancia. infancia. Ahora, llega a la edad Adulta. adulta y ¿qué sucede? Pues recuerda lo que No, pasó con su... pero antes de eso, el niño tiene algo, este símbolo Ah, pues se desarrolló sexual, de la sí, sexualidad, ¿sí? Desarrollo normal de sexualidad y llega a ser un adulto un adulto. ¿Y qué pasa con este adulto? Encuentra a otra mujer. una persona del sexo opuesto, una mujer, hay una relación. ¿Y cómo se va a constituir esta relación? Basado sobre el amor ágape que sintió por la mamá. Exacto. Entonces aquí vimos aparecer en su mente su imagen de niño y su relación que tenía con su madre, ¿no? Y después, ¿qué sucede? Hay una Pues asocia- asociación, sí. asociación y esa asociación le permite constituir, Una mezcla. Amor ágape y eros. exacto, es un amor eros, pero acompañado de empatía, ¿sí? Entonces, es un amor que construye. Muy bien. Ahora, el modelo femenino es Es básicamente lo mismo. básicamente el mismo, Solo que en vez del modelo que sea el padre, es la madre. exacto. Entonces tenemos la mujer que encuentra un hombre, constituye una familia, como resultado tiene una niña, ¿ok? La niña observa que físicamente es como su madre ama a su padre, Va a ella va a amar también desarrollar, empezar a amor desarrollar ágape, amor ágape por su papá. papá. De ahí, la niña crece, desarrollo normal de la sexualidad, una mujer que encuentra un hombre, viene una relación y enseguida, ¿qué mecanismo se activa en el cerebro? Un vínculo ¿El vínculo con qué? Con su con, experiencia con su papá. con su papá, de su niñez. Y entonces, ¿qué asociación va a ser entre su papá y la persona que encontró en su vida? La misma relación afectiva, ¿no? Pero eso concierne qué tipo de amor. Ágape. Ágape. Lo mismo en el varón. Entonces, concierne la parte ágape. Y la parte eros viene del desarrollo normal de la sexualidad. Eso viene después. Entonces, se unen estos dos y constituye el amor de la pareja, que es eros más ágape. Sí, ahí está claro. Entonces, bueno, se nos termina el tiempo, desafortunadamente, y no alcanzamos a hacer todo lo que teníamos que hacer. Pero no quisiéramos terminar el tema sin antes pasar a una sección de preguntas Y y respuestas. respuestas. Bien, bueno, ahora antes de terminar, vamos a sacar un pequeño momento para preguntas y respuestas. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a optimizar al máximo. A ver, Ok, la pregunta que hicieron en el chat es, ¿qué pasa cuando el papá no es un buen ejemplo para su hijo? ¿Qué tipo de amor puede desarrollar el niño? muy bien. Ahora, responder a esta pregunta es dar el tema de la semana próxima. Pero yo sí quisiera avanzarles un poquito. Obviamente, cuando el niño no está en un marco sano de desarrollo, obviamente va a tener algunos problemas en su capacidad de empatía. Depende del mal ejemplo que le dé su papá. Si, por ejemplo, es un papá que golpea a su madre, obviamente es un marco muy malsano. Pero de hecho puede haber dos casos, Ujú, dependiendo de el momento en que el padre se hizo violento. ujú, Porque pudo haber un tiempo en que el padre era cariñoso, entonces el niño pudo impregnarse de eso. claro, Y entonces desarrolló el amor ágape por su madre y va a haber un caso en que él no va a soportar que el papá le pegue a la mamá. exacto. O puede haber
el otro caso en que el padre siempre fue así, entonces él no tuvo ese amor ágape por la madre y él va a hacer lo mismo que el papá Depende, exactamente, y eso depende de muchos otros y de factores. muchos otros Por factores ejemplo, es también. que el padre también es violento con el niño, porque hay padres que son violentos con las madres, pero no con los hijos. Y ahí hay un problema también. O Claro. sea, yo no estoy diciendo que es bueno que, atención, no me hagan decir lo que no es. Yo no estoy diciendo que es buena la violencia, pero hay un problema en cuanto al desarrollo del niño de comprender la naturaleza de la violencia. Porque la empatía se desarrolla mediante también la experimentación. Entonces, cuando, por ejemplo, el padre golpea a la madre, pero también golpea al niño, el niño por reflejo de protección va a buscar asociarse con alguien que sufre lo mismo que él, con su madre. Digamos que es terrible, es traumático, digamos que el disfuncionamiento es diferente. Entonces, siempre va a haber un problema. Cuando los padres no cumplen su rol de una manera correcta, siempre va a haber un problema en el desarrollo del niño. No quiere decir de que este problema el niño no lo pueda resolver a la edad adulta. Obviamente, hay que hacer un trabajo sobre sí mismo y sobre todo nosotros que creemos en Dios, que creemos en Cristo, sabemos que Jesús es capaz de sanar nuestras heridas y transformar nuestra naturaleza. Pero esto requiere un trabajo, requiere una toma de conciencia de dónde viene el problema. Por eso es que nosotros en este tema tratamos de explicar los mecanismos mentales, pero no es con el objetivo de que esta explicación sea una herramienta terapéutica. Pero esta explicación es el primer paso para desarrollar un tratamiento. Esa explicación es el primer paso para empezar a sanar. Pero el que hace la sanidad realmente es Dios. Es Dios el que puede transformar nuestros corazones y suplir lo que en nosotros faltaba. Entonces, la semana, bueno, por información, la semana próxima vamos a analizar, bueno, se pueden analizar muchos disfuncionamientos en el proceso de tipificación El patrón sexual. básico. Hay un montón, ¿eh? Sí. Entonces podríamos pasar inclusive todo el año explicando los diferentes modelos que podíamos seguir. Pero quisimos escoger El más básico. un modelo básico que es, por ejemplo, el complejo de Edipo. ¿Sí? Para los que no saben, el complejo de Edipo es el Ya que van es, a saber la bueno, próxima lo semana. van a saber la semana próxima, ¿ok? Entonces, gracias Itamar, así los dejo en suspenso y van a estar conectados la semana próxima. Más adelante en el seminario vamos a tener un tema sobre la violencia y en el tema sobre la violencia vamos a utilizar otra vez este modelo. Por eso es importante que ustedes entiendan cómo funciona este modelo de la tipificación sexual y cómo este modelo nos ayuda a explicar los mecanismos que se establecen en la mente de las personas que han sido traumatizadas o maltratadas. Bueno, queridos amigos, se nos acabó el tiempo y bastante que se nos acabó. Se nos hizo un poquito más largo el video, les rogamos que nos perdonen. Eh, Espero que lo hayan encontrado interesante, que les sea de ayuda. Les agradezco por su atención, les agradezco por su curiosidad. Le pido a Dios que bendiga su curiosidad. Sigan curiosos, sigan investigando, que tenemos muchas cosas que descubrir. Yo los invito a que nos sigan acompañando. Una vez más, si este video les gusta, no duden en darle un like en YouTube. Suscríbanse a la cadena, les invito. Y si les gusta, también compártanlo sin moderación. Ustedes ya saben cómo hacer, redes sociales, por Facebook, WhatsApp, Twitter, lo que ustedes quieran. Esa es una forma muy activa en la que ustedes pueden colaborar con nuestro trabajo. Le agradezco también a Itamar por su compañía. Gracias por esos comentarios. Y bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos la semana próxima. Bye, bye.